¿cómo están, hermanos? Es un placer para mí tener este contacto nuevamente con ustedes con el fin de llevar este mensaje de la palabra de Dios. Y seguimos con los temas de mayordomía que hemos propuesto para este mes. Es importante que nosotros cada vez entendamos mejor este asunto de el hecho que somos administradores de Dios. ¿Qué es un principio? Un principio es una norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Nosotros somos personas de principios. Nuestros principios son bíblicos. Están basados en la norma de nuestra fe, que es la Biblia. Ahora, uno lee en el Antiguo Testamento que cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevó bajo el liderazgo de Moisés, y el pueblo anduvo 40 años en el desierto, Dios organizó a su pueblo para que le adorara. Una manera fue la organización de lo que se conoció como el tabernáculo, donde el pueblo adoraba a Dios y hacía los sacrificios. Además de esto, Dios hizo una repartición de la tierra, pero designó a una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví, para que fuera la tribu que tendría la tarea principal de oficiar, de ejercer el ministerio del tabernáculo y más tarde del templo. Así que esta tribu de Leví, en lugar de darles una porción de la tierra, Dios dijo que estos ministros que servían en el tabernáculo, en el ministerio de la palabra, deberían vivir de los diezmos que las otras tribus aportaban. Nosotros tenemos eso en Números 18:20. En Números 18:20 dice: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. De manera que en el Antiguo Testamento Dios estableció que el sostenimiento de los ministros se hiciera con el diezmo. Los ministros de Dios hoy son los pastores. Y naturalmente, ¿de qué van a vivir? Dios lo dejó claro. Cuando hoy damos nuestros diezmos, honramos un principio encontrado aquí. Dios llama a algunos hombres para que se dediquen a la obra del ministerio, a la predicación de la palabra y lo hagan de tiempo completo. Son llamados a ser pastores, misioneros y ayudantes del ministerio y así sucesivamente. El resto del pueblo de Dios, que no son ministros propiamente, pues desarrollan otro tipo de actividades. Algunos son llamados a algún empleo, otros a ser hombres de negocios, otros a tener alguna profesión importante. Pero todos ellos en la iglesia forman parte del cuerpo de Cristo y apoyan a estos ministros por vocación a quienes Dios ha llamado, sufragando los costos que implica ese ministerio. De manera que este principio establecido por Dios, que se conoce como el diezmo, es un principio permanente.
Últimamente algunos pastores quieren borrar todo lo que el Antiguo Testamento dice sobre este asunto. Por tanto, dicen que ahora en el Nuevo Testamento no se deben dar diezmos, sino cualquier otra ofrenda. Sin embargo, el Señor dijo que el diezmo debe darse por el bien de su iglesia. Y uno de los argumentos más fuertes que él hizo lo tenemos en Mateo 23:23. ¿Qué dijo el Señor sobre este asunto? Mateo 23:23. Dice, ay de vosotros, y el Señor está aquí exhortando muy fuertemente a los fariseos. Nosotros sabemos que los fariseos eran celosos de su religión, observaban todas las reglas y leyes, entre ellas el diezmo. Ellos daban el diezmo, los fariseos, como judíos. Pero el Señor les dijo aquí, en este versículo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, pero dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La crítica del Señor aquí no es contra el diezmo, sino contra la manera equivocada como los fariseos lo estaban haciendo. Porque ellos pensaban que dando dinero únicamente podían dejar las otras cosas que eran importantes delante del Señor. El Señor dice, no, es importante el amor y la misericordia. Por supuesto que sí, pero no descuide el diezmo. Puede que no sea tan importante como el amor y la misericordia y la justicia, pero hay que hacerlo. De manera que la prueba de que el diezmo es un principio permanente y no fue solamente para los judíos, la tenemos también en las palabras de Pablo. En 1 Corintios 9, versículo 13, dice el apóstol, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Que era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Claramente lo dice el apóstol. En otras palabras, él les recuerda a la iglesia que así como en el antiguo pacto existía este sistema en el cual los levitas que trabajaban en el templo vivían de los diezmos que traían al templo, asimismo en la iglesia hoy, aquellos que invierten sus vidas en el servicio de la palabra de Dios deben ser apoyados, desde luego, por la iglesia, por todos los demás hermanos que forman el cuerpo de Cristo. De esta manera, cuando damos el diezmo hoy, honramos un principio y un plan de Dios con el cual se sostuvo este ministerio en el Antiguo Testamento y probablemente también en el comienzo de la iglesia y durante el Nuevo Testamento. Así las cosas, la práctica de este principio del diezmo sirve para que honremos al Creador como dueño de todo. Cuando damos una 10ª parte de nuestros ingresos y lo entregamos para el sostenimiento del ministerio pastoral y para la obra de Cristo en el mundo, honramos los derechos del Creador, de Dios que posee todo, incluyendo nuestros ingresos, porque todo nuestro dinero le pertenece al Señor. Todo este universo pertenece a Él. Lo triste de todo esto es que hay creyentes que se pasan la vida en una iglesia
y no logran despejar sus dudas en cuanto a esto, ¿qué le van a responder a Dios cuando estén en su presencia? Por eso Pablo tuvo que hacerle la pregunta a la iglesia. ¿No saben que los que trabajan en el altar comen del altar? Y ese principio del diezmo nos libra también de la codicia. Dar una 10ª parte de nuestros ingresos a la misión y ministerio de Cristo es algo que es un antídoto contra la codicia. El 10º mandamiento de la ley de Dios dice: no codiciarás. El Señor también dijo que tuviéramos cuidado con la avaricia en el Evangelio de Lucas. Y también en Colosenses 3:5, Pablo dice que la avaricia es idolatría. De manera que ambicionar demasiadas cosas es peligroso para nuestra vida espiritual. Ahora, cada semana o quincena o cada mes, cada vez que tenemos ganancias fruto de algún negocio de cualquier índole, usted puede pensar: este diezmo me puede servir para comprar esto y esto. Si lo voy a la iglesia, entonces me privo de estas cosas. Debemos luchar contra la codicia casi todos los días. Y una manera de vencer la codicia es dando, porque cuando doy me niego a mí mismo y demuestro que no tengo amor al dinero y que no quiero quedarme con todo. El Señor dijo algo muy importante en Mateo 6:19. En Mateo 6:19 dijo el Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. De manera que, ¿dónde está su corazón? Donde uno tiene lo más apreciado. Si es aquí en este mundo, ahí estará el corazón. Si para uno lo más importante es este mundo, ahí estará el corazón nuestro. Pero si lo más importante son las cosas eternas, donde vamos a vivir para siempre, allí estará el corazón. Pero además de esto, la práctica de este principio bíblico del diezmo nos ayuda a ser buenos mayordomos de Dios. Siempre cuento una anécdota que escuché hace años. Había un hombre que era pobre, pero se convirtió al Señor. Y en la iglesia aprendió este asunto de la mayordomía. Este asunto de ser un buen mayordomo, entre ellos, naturalmente, la práctica del principio del diezmo. Y este hombre dio sus diezmos y Dios empezó a prosperarlo y pasaron los años. Y llegó a tener todas sus cosas, llegó a una posición muy alta en su empresa y en sus negocios. Pero estando allí, se puso a mirar y a hacer cuentas y dijo: no, yo ahora me toca dar mucha plata, esto que yo ahora gano tanto, y esto es mucho dinero lo que yo tengo que dar a la iglesia. Entonces, el Señor le dijo: bueno, ¿usted quiere dar menos? Entonces regrese a la posición que tenía 20 años atrás y gane lo mismo que tenía 20 años atrás. Porque fue capaz de administrarlo poco cuando ganaba poco, pero cuando tuvo que dar cuenta de lo mucho, la avaricia lo dominó.
En Lucas 16, versículo 10, el Señor dice lo siguiente, precisamente en la parábola del mayordomo infiel. Lucas 16, 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Es su responsabilidad administrar lo que el Señor le ha dado. Es su responsabilidad manejar el gasto de manera que pueda dar su diezmo y tal vez mucho más en la medida en que Dios lo bendiga. Entendiendo que todo es por el bien de Cristo y de su reino. Asimismo ahí en Lucas, que en el capítulo 12, versículo 48, el Señor en la segunda parte dice lo siguiente, dice, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pero además de esto, la práctica de este principio nos revela la manera como Dios nos provee. En 2 Corintios 9:6, 2 Corintios 9:6, dice el apóstol, dice, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces Dios ha prometido darnos el dinero suficiente para nuestras necesidades. De manera que dar es una manera de tener las bendiciones de Dios, sobre todo para cubrir nuestras necesidades. Por lo tanto, debemos dar de una manera regular, disciplinada, generosa, en vista de las promesas de Dios. Aquí el Señor dice que el que siembra abundantemente, segará abundantemente. Y lo mismo la cosecha será abundante, porque en el versículo 8 dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios ha prometido darnos lo suficiente, no solamente para nosotros, sino para toda buena obra. Claro, aquí no está diciendo, como enseñan hoy en día, que es que vamos a ser multimillonarios, pero sí es una garantía que Dios nos dará en abundancia y para todas nuestras necesidades. Y también esa práctica del principio del diezmo prueba y fortalece nuestra fe. Es para decir que entre más Dios nos bendice y nos prospera, es cuando nosotros damos eso, fortalece nuestra fe en las promesas de Dios. Y también este principio es importante para que tengamos fe precisamente en sus promesas, porque la codicia y el descontento son una señal de la incredulidad. Si uno confía verdaderamente en Dios, ¿tendrá miedo del futuro? ¿O de que va a padecer hambre? ¿O de que Dios no lo va a sostener? No creo. El Señor ha dicho muy claramente en Hebreos 13:5 algo. Hebreos 13:5. Dice el Señor, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, el Señor ha dicho y lo ha prometido, y Él todo lo puede, es omnipotente, su sabiduría es infinita, Él es fiel, su amor nunca cambia,
Lo que Él dice es verdad y no nos puede engañar. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Nunca nos abandonará. Entonces, bajo ninguna circunstancia, posible o imposible, por ninguna causa, Él se va a olvidar de nosotros. Esa es una gran seguridad para que tengamos fe en las pruebas y dificultades de la vida. Nuestro Dios nos promete su presencia permanente con nosotros y nos asegura una provisión abundante para todas nuestras necesidades. Así las cosas, vemos que el asunto del diezmo también es un asunto de fe. Y tenemos que preguntarnos, ¿confiamos en las promesas de Dios? Él nunca nos fallará o nos abandonará. Él proveerá nuestras necesidades. Si Dios nos provee todo lo que necesitamos, ¿será que nosotros podemos vivir con el 90% de nuestros ingresos? Realmente la promesa de Dios debería fortalecer nuestra fe. En Filipenses 4:19, Filipenses 4:19, dice el apóstol, después de estar hablando precisamente de las ofrendas que la iglesia de Filipos daba para la obra del ministerio, él dice a la iglesia, le dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y la interpretación de este versículo es literal. Pablo ha venido dando gracias al Señor porque a través de las ofrendas de la iglesia en Filipos, él ha podido sostenerse para sus necesidades como predicador y apóstol. Luego le dice que Dios también va a suplir sus necesidades materiales porque sus recursos son abundantes. De manera, hermanos, que hay cristianos evangélicos que son muy prácticos para sus negocios y otras cosas, pero muy poco prácticos cuando se trata de la obra de Dios. Dios es práctico. En el Antiguo Testamento, ¿de qué iban a vivir los que servían en el altar? ¿De los diezmos del pueblo de Dios? ¿Cómo se va a sostener la obra de Dios hoy? Sencillo, de los diezmos. ¿Por qué será tan difícil entender esto? El diezmo es un principio bíblico vigente. Y cada persona es responsable si cree o no, pero tendrá que rendir cuentas a Dios de esta situación que el Señor ha establecido. Ahora, ¿hemos entregado nuestra vida a Cristo? ¿Usted ha entregado su vida a Cristo? Para ellos, nosotros sabemos que para entregarnos a Cristo tenemos que arrepentirnos y creer en Él como nuestro Salvador. Pero eso implica entregarle todo, incluyendo todo lo que usted tiene en esta vida, porque Él pasa a ser el Señor de su vida. Al fin y al cabo, todo es de Él, nada es nuestro. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que dejar de quejarnos tanto y confiar en el Señor. Todo lo que usted dé para su gloria regresará en bendiciones para su vida. Pero tiene que hacer un compromiso como lo hizo Jacob. Uno lee que Jacob, cuando huía de su hermano Esaú, en una noche hizo un compromiso. Le dijo, Señor, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ojalá cada uno hagamos ese
compromiso con el Señor, porque ya lo hemos leído. Si sembramos abundantemente, cosecharemos abundantemente en todo aspecto de nuestra vida. Que Dios lo bendiga, hermano. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, muchas gracias por este momento. Amado Rey del Cielo, queremos reiterar que nuestras vidas te pertenecen, que todo es tuyo. Gracias, Padre, por darnos la vida, por la posición que tenemos en este momento, cada uno en su oficio particular y vocación que tú le has dado. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel, sosteniéndonos cada día que pase y bendiciéndonos. Ayúdanos, Señor, a amar la iglesia, a amar tu obra, a reconocer que es nuestra responsabilidad su sostenimiento, para que la obra funcione con sus ministros y con la predicación plena de la palabra. Ayúdanos, Padre, a ser buenos administradores de todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús nuestro Salvador oramos. Amén.